Jorge Iván Londoño Escobar es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y magíster en Ciencias Químicas de la Universidad del Valle. Actualmente es el coordinador de la sede regional del Servicio Geológico Colombiano en Cali. Sus actividades de investigación están relacionadas con la aplicación de la mineralogía en el aprovechamiento de los recursos minerales y en la evaluación de su impacto ambiental. El ingeniero Londoño ofrecerá la conferencia Fundamentos mineralógicos y sus implicaciones metalúrgicas y ambientales en el proyecto de sustitución de la amalgamación en el distrito minero de Pacarní, Huila, en el Valle Superior del Magdalena. Ingeniero Londoño, lo invitamos. Muchas gracias, muy buenos días. Pues de parte del Servicio Geológico, particularmente de la Dirección de Laboratorios y del Grupo de Trabajo de la Regional de Cali, reciban un cordial saludo y un agradecimiento por estar participando y acompañándonos en esta efemérides que nos llena de satisfacción y ganas de seguir trabajando. Quiero compartir una síntesis del estudio Fundamentos mineralógicos de un depósito aurífero y sus implicaciones metalúrgicas y ambientales. Esto aplicado al proyecto para la sustitución de la amalgamación en el área minera de Pacarní, en el departamento del Huila. El caso lo queremos presentar a manera de ejemplo de la metodología de trabajo que el Servicio Geológico Colombiano está aplicando a través de la Dirección de Laboratorios que le corresponde, entre otras responsabilidades, como Héctor las describió, generar información para el mejor aprovechamiento de los depósitos desde el punto de vista productivo y ambiental. Esto hoy en día toma una singular importancia debido a la necesidad de generar información científica, sobre todo que contribuya a aliviar las tensiones que hoy se ciernen sobre la minería. La caracterización mineralógica de los depósitos con énfasis en el beneficio y su impacto ambiental, y los ensayos metalúrgicos, tanto en el laboratorio como en la planta piloto, son el aporte que el Servicio Geológico Colombiano está ofreciendo en este sentido. Particularmente, esta es la manera como estamos aportando en el programa para la sustitución total, como lo exige la ley del uso del mercurio mediante la amalgamación en la minería para el año 2018, y por eso estamos participando en lo que es el Plan Único Nacional del Mercurio, donde nos coordinamos con otras entidades en este cometido. Entrando en materia, al igual que otros elementos metálicos y de acuerdo a su génesis, el oro se presenta de múltiples maneras en los depósitos donde se da, clasificándose según, por ejemplo, su composición, sus minerales acompañantes, sus asociaciones mineralógicas, su distribución de tamaño de partícula, su textura, su concentración y distribución. Estas características mineralógicas determinan el procedimiento y las condiciones de operación y extracción en las plantas de beneficio y el impacto ambiental inherente a su condición mineralógica. La caracterización mineralógica tanto del depósito como de los productos del procesamiento en las plantas, que nosotros llamamos esta metodología de estudio la mineralogía de procesos, dan las pautas para la planificación y el diagnóstico y el control de su aprovechamiento. A manera de referencia, estamos presentando acá una carta
basada en una de esas propiedades del oro cuando se presenta en los depósitos, que es la distribución del tamaño de partícula. Según esa distribución de tamaño de la partícula del oro, aquí por ejemplo estamos viendo una partícula asociada en la mena que estamos estudiando. De acuerdo a ese tamaño de partícula, pues depende el tipo de operación, de proceso que debemos de aplicarle para poderla extraer y para poderla aprovechar y separar de los otros minerales acompañantes. Por ejemplo, en el caso de Pacarní, como lo vamos a ver ahora, el 75% de las partículas de oro está en un rango entre 50 y 150 micrones. La carta nos estaría diciendo que es probable que trabajos de concentración de ese oro por medios gravimétricos, por ejemplo, como es la mesa, podrían surtir buenos resultados, al igual que para un 25% del oro fino que se presenta allí, pues podríamos aplicar técnicas de concentración, por ejemplo, como es la flotación espumante, y sabemos que como técnica extractiva universal, la cianuración entonces allí podría ser, digamos, probada con éxito. Esta es la manera como una característica mineralógica de alguna forma está determinando qué tipo de operaciones y a qué condiciones debe trabajarse para poderse aprovechar bien. Merece pues especial atención en lo que nosotros hacemos, lo que es el análisis petrográfico, con el que nosotros podemos ver y medir la manera como se presentan los minerales. Los análisis petrográficos complementados con los análisis por medio de difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, análisis convencionales por volumetría, por gravimetría, ensayos al fuego, etcétera. Con toda esta información se hace una interpretación, se hace un diagnóstico y se establece un modelo geometalúrgico, el cual se experimenta en los ensayos metalúrgicos y ambientales en el laboratorio y luego se empiezan a proyectar a nivel industrial. O sea que nosotros partimos de las características mineralógicas naturales del material en el depósito para derivar de allí la forma como debemos de trabajarlo y predecir de alguna manera cuáles van a ser esos impactos ambientales que debemos de controlar. Entonces, para ilustrar la manera como el Servicio Geológico Colombiano genera esta información en los depósitos y la forma de aplicarla en las plantas de beneficio, pues hemos seleccionado para traer acá el estudio que llevamos a cabo en el corregimiento de Pacarní, en el departamento del Huila, en el municipio de Tesalia. Este método que nosotros estamos planteando genera, y yo creo que esto hay que considerarlo bastante, genera información válida para todas las plantas de beneficio asociadas a ese depósito, siempre y cuando ese depósito sea mineralógicamente homogéneo, que es lo que nosotros también incluimos en nuestro estudio. Estamos convencidos que es ofreciendo información de la fuente, es decir, de las minas, en última, del depósito que está abasteciendo esas plantas de beneficio, como en estas plantas se puede planificar, se puede diagnosticar, desarrollar y controlar los procesos productivos y ambientales. Por lo tanto, nosotros creemos que evaluar la situación de las plantas de beneficio yendo a una por una realmente es muy poco efectivo y si lo vamos a hacer así no vamos a alcanzar a aportar la información que necesitan todas esas plantas para poder ser transformadas en cuanto a la sustitución del mercurio, que es lo que le estamos apuntando. Entonces la propuesta es, estudiemos los depósitos desde el punto de vista mineralógico, haciendo énfasis en la parte del beneficio y en la parte ambiental. En Pacarní, pues, de una manera muy satisfactoria, encontramos que se presenta una minería organizada, debidamente legalizada. La cooperativa minera constituida por los mineros, pues, coordina y responsabiliza la actividad de la minería y a pequeña escala sobre todo, aunque allí también en la región hay proyectos
de minería pues, a cargo de empresas privadas ya de mayor envergadura. Creemos que la información que estamos generando va a beneficiar por igual a toda esta actividad pues, de la minería. Pues ya Gabriel me ayudó un poco en esto del marco geológico, puesto que está en el sitio al cual él se refería en la disertación que tuvo. Entonces, estudiamos con la participación de los geólogos del grupo el marco geológico donde se presenta pues, el depósito, y aquí pues, en la zona de estudio encontramos que bueno, se encuentra en el flanco oriental de la cordillera central y nos encontramos en su mayoría con rocas ígneas intrusivas y volcánicas correspondientes al batolito de Ibagué y metamórficas del complejo Cajamarca. El principal rasgo tectónico es el sistema de fallas de la Chusma y bueno, no quiero detenerme en este punto pues porque no soy el especialista en él, pero bueno, el caso es que con la cartografía de los filones pues se plantean mapas de tal manera que busquemos conocer la distribución de los depósitos en el área y profundizar propiamente en lo que es el depósito como tal, inclusive pues haciendo su respectiva clasificación. En este caso tenemos pues un depósito pues hidrotermal y con digamos las muestras que estamos tomando de análisis esperamos pues conocer específicamente de qué se trata, porque es muy importante. Esa misma génesis de los depósitos nos da muchísima información. Y aquí pues quiero manifestar la colaboración que recibimos por parte de la Universidad Nacional. Tenemos un grupo de investigación conjunto donde esto hace parte de nuestro trabajo. Bueno, se estudian los frentes de explotación y otros puntos de interés dentro de las minas, vamos y las muestreamos por supuesto. Se cartografía lo que es el filón y se toman muestras tanto de la veta como de la zona de alteración y la roca encajante. Aquí encontramos descritas pues lo que estamos hallando allí, tanto como les decía de la roca encajante, de las zonas de alteración y del filón como tal. Se emplean, bueno, luego de esta primera parte, pues evaluamos ya lo que son las plantas de beneficio asociadas al depósito, se seleccionan, digamos, las más representativas y hacemos en ellas muestreos dependiendo del objetivo específico del estudio. Aquí, en el caso de Pacarní, encontramos plantas de beneficio bien organizadas, con una capacidad de procesamiento de 1 tonelada por hora, disponen de equipos propios de una metalurgia relativamente tecnificada, a pesar que aún aplican la amalgamación en un sistema cerrado con molinos amalgamadores. Aquí ellos, digamos que traen el material de la mina, lo llevan a sus tolvas, hacen la reducción de tamaño, tienen molinos de bola, luego proceden a hacer concentración del oro en mesa, en equipos de mesa Whirley. Y estos concentrados que sacan aquí, que lo hacen relativamente bien, son los que alimentan la amalgamación. Es decir, aquí ellos traen, digamos, levantan el tenor del oro desde 33 gramos por tonelada, casi que hasta 200 gramos por tonelada, y ese material de 200 gramos por tonelada son los que llevan a la amalgamación. Esto queda con unos residuos que con oro todavía, una cantidad importante de oro, y ellos llevan ese oro a la cianuración. El residuo de la amalgamación, del proceso de amalgamación después de haber extraído la amalgama, también se lleva a cianuración. La idea es entonces cómo sustituir precisamente esta amalgamación por procedimientos que sean más efectivos a nivel productivo, es decir, que haya mayor rendimiento y que eviten problemas ambientales propios del procedimiento, por ejemplo, como lo que es llevar los residuos de la amalgamación a una cianuración. También nosotros en el estudio que estamos haciendo, pues nos detenemos bastante en la cianuración, puesto que sabemos que es
un medio que definitivamente hay que utilizar en esta opción de reemplazo de la amalgamación, y sabemos también que es completamente posible poderlo controlar, a pesar de que el cianuro tenga tan mala fama, pues porque hay posibilidades de hacerlo con técnicas relativamente sencillas. Bueno, además, tomamos muestras de sedimentos en quebradas aledañas para evaluar cómo se distribuye el mercurio en la región, y también tomamos muestras en los depósitos de relaves para saber, digamos, cuál es el riesgo de emisiones de elementos potencialmente peligrosos, y encontramos que realmente la zona afortunadamente no está, digamos, realmente no aparece mercurio en las quebradas que nosotros hicimos los muestreos, y los relaves, los depósitos que nosotros analizamos por medio de una metodología que se llama TCLP, pues vemos que solamente deja lixiviar algo de plomo. Entonces ambientalmente la cosa pues no es que esté tan crítica, pero entonces hay que tener los controles que se requieran. Bueno, el conteo de puntos que hacemos en el análisis petrográfico por medio de las secciones pulidas que trabajamos nos dan este tipo de resultados que, llevándolos a gráficos, podemos verlos acá. Nos encontramos con un material con una diversa composición mineralógica, donde el filón está compuesto de sulfuros diversos, tales como la pirita principalmente, ¿sí? Calcopirita, arsenopirita, esfalerita, galena, y ya empezamos a ver características especiales, por ejemplo, la presencia de telururos. Hay bastante presencia de telururos allí, y eso tiene pues repercusiones sobre todo en la parte de la cianuración. Nos encontramos que tiene plata nativa, es una zona característica de los minerales preciosos en Colombia, donde hay minas de plata como tal, nativa. Y también tenemos presencia de carbonatos. Vemos que esto es importante porque ayuda a atenuar la generación de drenajes ácidos de mina. Es importante cuando uno analiza estos depósitos precisamente saber cómo es la proporción de minerales que generan ácido con los minerales que sean básicos, ¿sí? Bien, esto ya nos da a nosotros unas pautas para saber cómo trabajar nuestro material. Por ejemplo, vemos que a una molienda, digamos, controlada con una malla de 600 micrones, vamos a liberar los sulfuros. Al tenerlos liberados, entonces ya ellos con su personalidad mineralógica van a poder trabajar bien, y como sabemos que el oro está fundamentalmente asociado a esos sulfuros, pues concentrando los sulfuros concentramos el oro, y entonces ahí vamos, digamos que beneficiando, llevando a cabo pues el proyecto de beneficio del oro. Bien, este ya es un resultado del ensayo metalúrgico en los laboratorios. Obtenemos un concentrado de 388 gramos por tonelada, desde 32 se lleva a 388, hay unos medios que todavía tienen oro, ¿sí? Entonces lo volvemos a pasar por la mesa y recuperamos un 5% más, ¿sí? Estamos entonces trabajando para el oro de esta zona. De acuerdo a la carta que mostramos al comienzo, este es el oro que debe responder a la concentración gravimétrica. Y vemos aquí que hay un oro que está en las colas, que en un porcentaje más o menos de un 12%. Esto todavía pues es importante recuperarlo, porque uno tiene que tener aspiraciones a que las recuperaciones de oro en una planta de beneficio superen el 95%. Y hoy en día hay técnicas para llevar eso inclusive hasta pues próximo al 100%, sin ser exagerados. Entonces nosotros también estudiamos lo que es la flotación, ¿sí? Y encontramos que la flotación también responde bien. Esto ya es una curva de cianuración donde nosotros llevamos los concentrados. Acuérdense que les había comentado que ellos llevaban a la cianuración los residuos de amalgamación y concentrados y residuos de concentración. Nosotros estamos llevando el concentrado gravimétrico como tal, y obtenemos una respuesta tal que el 85% del oro
lo estamos recuperando en 24 horas. Pero resulta que uno a la incineración no debe llevar partículas grandes de oro, como mostrábamos en la carta, porque son demoradas en lixiviarse y a veces se inhiben y entonces la recuperación de la incineración cae. Y es bueno que uno pueda sacar el oro de gran tamaño con una refinación del concentrado, y nosotros hicimos esto y pudimos lograr un concentrado de 12 gramos por kilo que ya puede ser fundido directamente, es decir, ya no utilizamos químicos. Y aquí con este procedimiento creemos que nosotros podemos sacar el 23% de todo el oro presente en la mena que estamos trabajando. Extraído ese oro, pues nosotros hicimos una comparación del comportamiento de la cenoración y vemos que la cenoración sin el oro grueso pues realmente mejora ostensiblemente hasta recuperaciones del 95%. Luego de esto nosotros pasamos a la parte, quisimos saber qué pasó con el oro que no cianuró. Nosotros tenemos oportunidad de saberlo también por petrografía. Aquí vemos que el oro todavía permanece incluido dentro de la pirita, y de muy pequeño tamaño, es decir, habría que moler más para poderlo liberar, ¿sí? O de pronto inclusive, como hacen en Sudáfrica, por ejemplo, empezar a atacar este tipo de materiales por medio de lixiviación bacteriana, que nos da los canales que necesitamos para poder llegar a la partícula. Ya con esto nosotros ya empezamos a hacer un trabajo de ingeniería y hacemos un balance de masa general y particular para el oro paso a paso, de tal manera que aquí tengamos la respuesta de cómo debe de trabajarse y qué resultados esperar de todo lo que nosotros estamos actuando sobre el material. Y con esto nosotros vamos a la planta piloto y nosotros llevarla y esperar que reproduzcan los resultados que estamos trabajando aquí. En la planta piloto nosotros hacemos los ajustes y las comprobaciones del caso y con el mineral aportado por el mismo minero, y en la planta piloto no solamente hacemos esto, sino que hacemos también lo que es aportación social del conocimiento, en la medida en que los mineros van a la planta, trabajan con su material, ven cómo se está comportando, y creemos que esta es la manera como nosotros pues podemos contribuir a todos los programas y los proyectos que estamos haciendo a este nivel. Les agradezco mucho la atención. Gracias, ingeniero Londoño. Tenemos una pregunta, un espacio para una pregunta, por favor, si alguien de los asistentes. Siendo así, entonces le agradecemos. ¿Sí hay alguno? Quiero preguntarle, pues usted nos ha hecho una exposición aplicable a explotación de filón. ¿Cómo aplicaría los procedimientos que usted nos ha mostrado a las explotaciones de placeres, y en general qué se está haciendo con relación a la minería ilegal que está sufriendo nuestro país? Correcto, muy bien. Los principios básicos que expusimos acá, sobre todo en la parte del procesamiento, creo que se facilitan mucho más en depósitos de placer, porque allí estaríamos aplicando fundamentalmente procedimientos gravimétricos, ¿sí? El oro ya está libre, ya la naturaleza ha hecho la conminución por nosotros. Entonces, igualmente se va al depósito, se hace un muestreo ya particular para esto y se hace inclusive un cálculo de reservas, y también se procede a evaluar cuál es la distribución, por ejemplo, de tamaño de partícula con la que nos estamos enfrentando, y entonces igualmente hacemos la valoración de cómo deben responder los procedimientos gravimétricos a los cuales eso es aplicado. En los laboratorios obviamente pues utilizamos recursos muy efectivos, pero de todas maneras a nivel industrial debe de reproducirse eso. De manera que también está incluido los depósitos de placer, y pues no solamente los que generalmente digamos explotan precisamente porque tienen gran tamaño y todas estas cosas, sino que sabemos que también hay depósitos de placer de oro de pequeño tamaño donde se aplican ya no solamente técnicas gravimétricas, sino que pudieran utilizarse otro tipo de técnicas. Bueno, ya con respecto a lo de la segunda pregunta de la ilegalidad, pues eso sí está en manos de la Agencia Nacional de Minería,
la responsabilidad de ese manejo. En realidad nosotros contribuimos con la parte tecnológica solamente. Buenos días, César Montes, geólogo de la Universidad Nacional. Tuve la fortuna de estar en Buriticá y pues acá usted nos muestra en el Huila que una exploración, y pues mi pregunta va algo como la segunda pregunta. Pues aquí ayer se dijo que el país prácticamente en el siglo XIX era el país más rico en oro, y ver en Buriticá cómo se desperdicia este oro y cómo el país se comporta, y nosotros como servicio geológico, como geólogos, solo miramos, pero pues no podemos hacer nada. Pero si nuevamente hay un descubrimiento tan gigante como como el que hubo en Marmato, en Buriticá, ¿qué se podría decir qué se podría hacer nosotros como geólogos, como servicio, y no dejárselo a la Agencia Nacional Minera, de evitar todo este saqueo de oro que hay? Sí, muy bien. Como decíamos al comienzo, el objetivo nuestro como servicio geológico es el análisis de los depósitos, y en este caso el estudio de los depósitos aplicado al beneficio y a la parte ambiental. Lógicamente tiene que ver con el mejor aprovechamiento de esos depósitos, y el mejor aprovechamiento pues no solamente tiene que ver con la parte técnica, sino que tiene que ver también con la parte organizativa. Vemos que si se explotan de una forma desorganizada, un depósito se daña, se echa a perder. Y la parte organizativa pues tiene que ver también de cómo se coordinan los mineros para hacer esto, qué presupuestos hay para poder aplicar las técnicas que se requieren para eso. De todas maneras, cuando nosotros vamos a las zonas y no tenemos restricciones, porque nosotros vamos a los depósitos, pues, y nos encontramos con este tipo de cosas, nosotros cuando ya aplicamos la parte, digamos, de ingeniería, tenemos que ver con costos, tenemos que ver cuánto vale realmente hacer una explotación adecuada, y generalmente nos encontramos que para que los pequeños mineros puedan seguir eso, tienen que asociarse en cooperativas o en empresas, ¿sí? Difícilmente un solo minero puede hacer efectivo y eficientemente la explotación de un depósito. En Buriticá, pues entonces precisamente se trata de eso, ¿no? De dar información sobre el depósito y realmente pues insistir en que la gente tiene que organizarse para poder trabajar adecuadamente. Cualquier otra inquietud, el ingeniero Londoño estará disponible y entonces podemos hacérsela. Queremos agradecerle nuevamente a Jorge Iván la presentación y entregarle el símbolo del simposio.